Así mismo, mi querido chef, estamos todos listos ya en esta mesa, con nuestro queridísimo Ricardo Mejía, porque vamos a tocar temas interesantes. Josie ya está respirando, está haciendo ahí todas sus técnicas de relajación para poder incorporarse luego de su altercado para llegar acá al canal. Pero bueno, vamos entonces a entrar en materia. Ricardo, buenos días, siempre es un placer conversar contigo y tenerte en esta mesa. Hoy vamos a estar hablando acerca de la masculinidad y el abuso sexual infantil. Este es un tema bastante delicado que sé que va a levantar bastante pasiones y opiniones. Y vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que usted que está en casa pueda compartirnos también sus opiniones. 366-0809, 366-0819. Hablaremos sobre masculinidad y abuso sexual infantil. Ricardo Mejía, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Sí, me alegra. Mira, vamos a empezar aclarando el concepto de masculinidad. Perfecto. Pensamos que masculinidad, a veces pensamos que es solamente el que piensa que es más hombre que otro. Y masculinidad más bien es la construcción de género, la construcción social de género, claro, que tenemos por lo general los hombres, se nos transmite desde pequeño. Y eso tiene una serie de características, hay una serie de características que nosotros nos socializan desde pequeño y que tienen que ver cómo va a ser nuestro comportamiento en las relaciones con hombres y mujeres en nuestro futuro. Desde la adolescencia, desde la niñez, ya los niños comienzan a marcar, las niñas son esto, los niños son esto, pero eso más bien es aprendido, no es que claro, el niño o la niña ya nace con innato con eso. Claro, pero en otras ocasiones hemos hablado de este tema ampliamente y sí me llama la atención la correlación que pones entre la masculinidad y el abuso sexual infantil. ¿Por qué pegamos los dos temas? Por eso quería hacer un poco la introducción esta, porque hay una serie de patrones que son como los que marcan nuestra hombría. Okay. Entre ellos está el que nosotros tenemos, debemos tener la capacidad de poder siempre dominar. Y eso entra también en el tema de las relaciones entre hombres y mujeres. Okay. Tenemos el control, somos los que mandamos, somos los que dominamos, somos los que controlamos. También está el tema de que entre los patrones que se nos socializa está el del conquistador, por ejemplo. Claro. Nosotros tenemos que tener la capacidad de demostrarle a los otros hombres que somos realmente conquistadores. Y eso se marca principalmente en la adolescencia, que es cuando el momento de la pubertad, en el momento en que estamos desarrollando nuestra masculinidad, que muchas veces va hacia lo tradicional. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, con esos patrones que nos van enseñando, eso los incorporamos en algunos abusos. Claro. Algunos abusos que hacemos contra las personas que consideramos que son más débiles que nosotros. Menos fuertes, como pasan las manadas con los animales. Es que también como especie, y era lo que yo iba a nivel así, que cuando hablamos del ser humano como animal, en nuestra especie, pues el hombre a nivel físico es más fuerte. Entonces, obviamente, eso también va marcando un montón de cosas que a lo largo de los años desarrollan creencias. Mira, las fuerzas físicas están distribuidas de forma distinta. Por ejemplo, se dice que físicamente la mujer tiene la capacidad de desarrollar mucho más de la cintura hacia abajo. Okay. O sea, los músculos de la cintura hacia abajo. El hombre tenemos la capacidad de desarrollar mucho más de la cintura hacia arriba. Y todo el patrón de la sociedad está para los hombres. Entonces, casi todas las cuestiones que necesitan fuerza física siempre son utilizadas de la cintura hacia arriba. Entonces, hay una serie de cuestiones biológicas y físicas que nosotros las hemos culturalizado o socializado y hemos marcado algunas diferencias de género. Y eso es lo que nos lleva a ciertas situaciones sociales. Yo creo que las diferencias están y físicamente, biológicamente las diferencias están. O sea, es una realidad que sí, las mujeres son del tronco hacia abajo, son más fuertes que los hombres. Si no, vaya a una clase de pilates y vaya a ver a todo ese poco hombre sufriendo. Y vaya a una clase de CrossFit y vaya a ver a todas las mujeres sufriendo. Pero mi punto es que estas diferencias deberían siempre hacernos mejores como sociedad en vez de distanciarnos. O sea, yo creo que deberíamos potenciar esas diferencias en vez de marcarlas para oprimir a otra persona. Entonces yo pienso que por muchos años todas estas conductas de las que al principio hablabas, yo creo que involuntariamente hacen estas diferencias, porque yo no creo que obviamente ningún papá haga esto con una mala intención. Es como quien dice un mal aprendido. Es decir, que sí, porque tienes que tú pagarle a la niña porque no sé qué, Entonces, la realidad es que a mí me da risa porque los niños se la pasan mientras están infantes y después adolescentes con el tema del caballerismo y el no sé qué y el protege. Entonces, cuando crecemos, los hombres reconocen que es que tú llegas hasta donde la mujer te dice que vas a llegar. Punto. Entonces al final les dije, no es realmente tanto eso. Entonces, ¿por qué no empleamos prácticas para hacer y complementarnos en vez para dividirnos y oprimirnos? Es lo que nunca he entendido. Es que ese ha sido, y ahora entra la discusión esta.
Y ustedes han visto las dificultades que tenemos las personas que nos hemos especializado en el tema, porque empieza una lucha entre lo que es lo conservador y una lucha entre lo que nosotros hemos identificado que provoca vulneración de derechos humanos a ciertos grupos. Claro. Entonces, eso es lo que estamos como en una etapa de transición, siempre lo he dicho acá, y nosotros tenemos que educar a las personas de lo que está ocurriendo. Y cuando entramos en el tema de abuso sexual, específicamente el abuso sexual infantil, tiene que ver con esos patrones, porque tenemos casos, por ejemplo, de hombres que se sienten los jefes de la familia y ellos sienten con todo el derecho de poder abusar en todo sentido, inclusive de sus niños sobre y sus niñas. niños. Y casualmente sobre eso una pregunta que conversaba también con Marcela antes de que arrancáramos esta entrevista. Según las estadísticas, ¿cómo está el tema del abuso sexual? ¿Las mujeres tienden a ser más abusadoras? ¿Los hombres? No sé cómo plantearlo, traer esto pues a la mesa. ¿Cómo está la estadística en relación? ¿Los hombres siempre son los que más recurren al abuso sexual? Sí, el abuso sexual, la violación, el abuso sexual en todas sus formas. Porque ahí entra la pornografía infantil, la violación en sí, el estupro, o sea, todas estas formas de abuso sexual casi siempre, o el mayor porcentaje siempre es el hombre. Siempre es el hombre el que lleva a cabo la acción. Que nos acabas de mencionar. Por todo lo que estamos explicando, porque hay patrones sociales que todavía se siguen marcando y que se siguen viendo como normales. Por ejemplo, saliendo un poco del tema infantil, que es un poco difícil tratarlo, nos vamos, por ejemplo, acerca de una construcción, no quiero marcar a nadie, pero tú ves que la reacción natural de los hombres, vamos a decir natural, vamos a decirlo así, entre comillas, la más común es que los hombres reaccionen. Y muchas veces algún hombre quizás no quiera reaccionar por una mujer que pasa, pero todos los otros hombres lo van a censurar si no lo hacen. Esos son los patrones. Porque es un tema de masculinidad, porque si no lo haces, algo está raro contigo. Así es. Es como la sociedad también nos moldea y nos va dictando, ahí lo vamos comprendiendo. Ahora que hablábamos precisamente de las figuras, me acordé enseguida de amigos míos que han sido criados por sus madres. Y la realidad es que siempre son mucho más conscientes de este tema. No tiene que ver nada con que si son machitos, si son heterosexuales, si son homosexuales, porque hay de todo. Pero siempre son mucho más conscientes y yo siempre me pongo a pensar, en la práctica, esta figura paterna ausente que no estuvo, porque te crió tu mamá, tu tía, quien sea que te crió, en la práctica esta es una persona de bien, esta es una persona que respeta a las mujeres. Entonces muchas veces también, yo creo que en la enseñanza también está la prueba y la estadística, que es una ciencia también, y demostrar que este tipo de cosas de que, ay, el papá, la figura no está, o el niño no hace esto, el niño no, va a condicionar a que esa persona o sea violenta, o sea homosexual, o sea lo que sea, cuando realmente las cosas que tenemos como arquetípicas son las que están provocando estas cosas. Sí, eso es lo que tenemos que tener como conciencia e identificarlo. El tema acá de los especialistas en género siempre, el tema de género ha sido utilizado recientemente con mucha fuerza por sociólogos, por psicólogos, porque ayuda a explicar las situaciones que se están dando en las relaciones entre hombres y mujeres. Mira, cuando tú escuchas pues un grupo de mujeres o un grupo de personas, incluso los mismos caballeros hablar de sí, tú escuchas que las mujeres dicen, el hombre por naturaleza es de tal modo. El hombre a veces es, porque la mayoría de mis amigos son caballeros, le dice al amigo, pero nosotros somos hombres, esa es nuestra naturaleza. Entonces hablamos de eso como si fuese una conducta que viene arraigada a la parte fisiológica del caballero, a su construcción genética como tal. Y yo creo que, según lo que tú has dicho, no es que el hombre es así, no es que el hombre nace así porque vienen sus genes. Esto es social. Es totalmente cultural, social, sí. Entonces, yo creo que el cambio se puede dar, y eso, bueno, viene de todo y va a ser bien difícil que pase, pero yo creo que ya es hora de que los mismos caballeros dejen de hablar ¿sabes? De ellos como si fuesen un animal y que esto es algo natural y que es algo normal, porque no lo es. Que sea un poquito más... Inclusive cuando ocurren situaciones tan difíciles como el abuso sexual infantil, algunos de los argumentos que utilizan los violadores son estos, los que precisamente Marcela presenta. Dice, no, lo que pasa es que me provocaron. Lo que pasa es que... Entonces, yo soy un hombre. Yo soy un hombre y yo tuve instintos. O sea, todo se lo lleva al plano como si no fuéramos seres racionales. Tenemos que recordar que dentro de la evolución, los seres humanos se supone que somos los seres racionales de toda la cúspide de la evolución. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que ir revisando. Muchas veces nos enfocamos a la sanción del violador y
y no está mal, pero también tenemos que empezar a trabajar en la prevención, en cuáles son los mensajes que le estamos dando a los chicos y a las chicas, de manera tal de que puede provocar que nos convirtamos nosotros en victimarios y en las chicas más fácilmente en víctimas. Quiero volver al tema, Ricardo, quiero volver al tema de el conservacionismo versus las nuevas ideas. Yo creo que, por ejemplo, cuando una persona escucha estos temas y dice, bueno, no, porque es que eso no es para tanto, o ay, eso en verdad no provoca eso. Yo creo que es un poco tratar de abrirnos y de cuestionarnos. O sea, yo pienso que siempre lo digo aquí todos los días, o sea, no es que precisamente lo que se ha hecho siempre es lo que está correcto. O sea, no porque se ha hecho siempre, y pónganse un poquito a pensar. Usted no quisiera que esto le pasara a un hijo suyo, usted no le quisiera que esto se lo pasara a un hijo suyo dentro de su casa o fuera de su casa. Entonces, al final del camino yo pienso que tenemos que ser un poco más abiertos a escuchar una nueva manera de ver las cosas, y que también, como lo dije antes, pues la estadística apoye pues todo este tipo de cosas, porque muchas veces la gente por ignorancia sigue repitiendo los patrones este que tipo de aprendidos. Los mismos patrones. Y ahora que tú dices las estadísticas, algo que tenemos que llamar la atención y aprovechar este espacio es que las estadísticas en abuso sexual infantil en Panamá están subiendo de una manera impresionante. O sea, en un solo mes, por ejemplo, se reportó en el Ministerio Público 225 casos de abuso sexual infantil, donde el 90% eran niños. Esos son los que fueron reportados. Porque lo conversábamos aquí, cuando abusan pues a un niño o a un adolescente, yo creo que es mucho más difícil que logre exteriorizar lo que le está ocurriendo por temor al que dirán o a lo que va a pasar, o de que, o al correazo del papá, que pierdo mi masculinidad también. Entonces es un tema muy delicado y que tenemos que abordar, aunque sea difícil, Marcela. Sabes que aquí pues me gustaría mencionar que las redes sociales están ejerciendo una función bastante positiva, porque tú estás diciendo que 200 y tantos casos son los que han salido ahora a la luz, pero falta ver durante todos estos, o durante esta década, la última década en Panamá, cuántos casos han sido, pues, han estado ocurriendo y la gente no se ha atrevido, ¿sabes?, a alzar la voz. Ahora, fue lo mismo que pasó con el señor Murphy, que cuando se dio supuestamente el caso de una mujer que alzó la voz, aparecieron 200 más. Entonces, aunque tú no lo creas, las redes sociales, los periódicos... Bill Cosby, perdón, muchas gracias. Sí, ¿Cuál era ese Murphy? Me metí con el otro show que ni era. Eddie Murphy. Eddie Murphy, pobre Eddie Murphy. Escucha, Bill Cosby, gracias. La cuestión es que, y lo mismo pasó con Michael Jackson, supuestamente una persona alzó la voz y ahí salieron un montón. Entonces las redes sociales están jugando un papel importante, porque ahora si tú ves y tú revisas en las redes sociales y revisas en los periódicos tantos casos de violación, estoy segura que hay muchas familias que dicen, ¿sabes qué? Mira, estas personas lo están denunciando, vamos a alzar la voz. Y entonces estamos viendo como los casos que están apareciendo, pero eso no significa que antes no se estaba dando. O sea, cuando tú ves una estadística, tú multiplicas esa estadística prácticamente por 3 o 4 de lo que está ocurriendo realmente. ¿Por qué? Porque el tema del abuso sexual infantil es algo, primero, que ocurre por lo general con personas cercanas. El que abusa, por lo general, no es una persona lejana a tu familia, es una persona muy cercana, y que a veces tiene un vínculo emocional, un vínculo sentimental, un vínculo económico muy fuerte con la víctima y todos los demás familiares. Y adicionalmente, el tema del abuso sexual infantil causa mucha vergüenza a todos los que están, a las víctimas principalmente. Y es algo que no te atreves a decir. Entonces, si tú tienes una estadística de este tipo, tú multiplícala por 3 o 4 veces más. Así es, Ricardo, muchísimas gracias por compartir este tema con nosotros. La realidad es que es importante que sigamos trayéndolos a la palestra para quitar todo este tema de ignorancia y reeducar ese tipo de cosas que seguimos haciendo y que siguen produciendo estos efectos.